Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a estar repasando los videos de la anterior clase. Sí, el video anterior, el cual era propiedades de la multiplicación. No se olviden que ya conocemos la propiedad conmutativa, que significa el orden de mis factores no altera el producto. Es decir, por ejemplo, si multiplico 2 por 5 es lo mismo que multiplicar 5 por 2. Si multiplico 4 por 5 es lo mismo que multiplicar 5 por 4. Vámonos con la propiedad asociativa, la cual quiere decir que puedo agrupar elementos para resolver de manera más sencilla, ¿sí? Mi problema. Por ejemplo, 4 por 7 por 5 es igual a 4 por 7 por 5. En el lado izquierdo lo que estoy haciendo es agrupar lo que serían los dos primeros términos o los dos primeros factores, y en el lado derecho estoy agrupando los dos últimos factores. El elemento neutro es aquel elemento que no altera para nada la operación que estoy realizando. En este caso, el elemento neutro de la multiplicación es 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, ¿qué me devuelve? Me devuelve siempre el mismo número. Por ejemplo, 15 por 1 me devuelve 15. Vamos con lo siguiente. El elemento absorbente es aquel elemento que se encarga de hacer que todo número sea 0. Y ese número es el mismo 0. ¿Por qué? Porque sabemos que todo número multiplicado por 0 me devuelve de resultado 0. ¿Sí? Entonces el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Sí? Vamos con la propiedad distributiva respecto a la suma, ¿sí? La cual nos dice lo siguiente. Yo tengo al 5, en este caso, o a un número que está multiplicando a una suma de dos factores, puede ser de más. ¿Qué voy a hacer? El 5 puede distribuirse a cada uno de los sumandos, es decir, al 3 y al 4, de tal manera que me quedase así. 5 multiplicado por 3, se está distribuyendo el 5, pongo el más, 5 por 4. ¿Sí? En este caso, el 5 por es aquel que se está distribuyendo a cada uno de los sumandos, y en el medio de cada una de estas operaciones de multiplicación hay una suma correspondiente. Algunas estrategias de cálculo mental que vimos en el anterior video es doblar y dividir por 2, el cual quiere decir que a uno de mis números lo tengo que doblar, es decir, duplicar. Si quieren sumar a ese mismo número una vez, es decir, 5 más 5, en este caso 10, y al otro número lo tengo que dividir. 4 entre 2 me da 2, no se olviden. A uno de los números lo multiplico por 2 y al otro lo divido entre 2. 5 por 2 me da 10, 4 entre 2 me da 2. Y puedo multiplicar 10 por 2, 20, que es lo mismo que estuviese multiplicando 5 por 4. El otro método es la descomposición de un factor. ¿Sí? En este caso, puedo descomponer cualquiera de mis dos factores que se están multiplicando y aplicar la propiedad distributiva correspondiente para lograr resolver mi ejercicio, y en este caso es 120. ¿Cómo lo hicimos? 5 por 4. 5 por 4 es lo mismo que decir 5 por 20 más 4, porque 20 más 4 es 24. Aplico la propiedad distributiva, es decir, el 5 va a multiplicar al 20 y el 5 va a multiplicar al 4. Aplico esa propiedad y me pongo a sumar las operaciones. 5 por 20 me da 100, 5 por 4 me da 20. Y eso me da de resultado 120. Por último, vamos a ver ahora el tema de lo que sería potenciación, un repaso que ya vimos también en el anterior video. ¿Sí? No se olviden los elementos de la potenciación. Tengo mi base y tengo mi exponente, ¿sí? La base es el número que se va a multiplicar, pero ¿cuántas veces debo multiplicar ese número? Eso me lo dice el exponente. En este caso, 3 a la quinta. Quiere decir que al 3 tengo que multiplicarlo ¿cuántas veces? 5 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar a la base. Como en el siguiente ejemplo, 4 al cubo, debo multiplicar al 4 3 veces. En el primer ejemplo, 3 a la quinta, debo multiplicar a 3 por 5 veces, ¿sí? A continuación vamos a ver la relación entre la multiplicación y la división, y ya sabemos que son operaciones inversas. También lo vimos en el anterior video, ¿sí? Son operaciones inversas. Vamos a trabajar con todo ello. Por ejemplo, si yo multiplico 7 por 14, eso me da 98. Pero si divido 98 entre 14, voy a obtener 7. ¿Qué quiere decir? Que estoy multiplicando dos números y obteniendo un resultado.
pero podría agarrar y podría hacer la división con el resultado sería mi dividendo y uno de los factores sería mi divisor y obtengo el cociente, que es uno de los factores de los números. Es decir, la multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿sí? Lo mismo con 12 por 6, que me da 72, 72 entre 12 me va a devolver 6, es decir, el otro factor. Vamos a ver algunos métodos y estrategias para la división, ¿sí? Hay que aprender a dividir de la siguiente manera. Yo tengo 1438 dividido entre 36. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer, lo primero que debería hacer es, tengo el dividendo, tengo el divisor. En mi divisor, que es el que está en la derecha, el número de la derecha, tengo dos elementos o dos dígitos. Es un número con dos dígitos. 36. El 30 y el 6. ¿Sí? 3 y 6. ¿Qué voy a hacer? En el dividendo voy a agarrar dos números también. ¿Por qué? Porque en mi divisor, si tengo 2, en el dividendo agarro 2. ¿Sí? Entonces voy a agarrar al 14. Y me hago la siguiente pregunta. Del 14 al 36, ¿quién es más grande? En este caso, el divisor es más grande que el dividendo. Por ende, no puedo dividir así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar un número más. En este caso tengo que agarrar al 143, ya no al 14. ¿Por qué? Porque no puedo dividir 14 entre 36. Lo que tengo que hacer es agarrar 143 entre 36. Eso es lo que tengo que hacer. Y ahora, un buen método o una buena estrategia es tapar las unidades. Es decir, me olvido del 3, me olvido del 6. ¿Sí? Me olvido del 3, me olvido del 6. Y solamente tengo 14 y solamente tengo 3 en el divisor. 14 entre 3 aproximadamente es a 4, porque 4 por 3 es 12. Si pusiese 5 sería 5 por 3, 15 y ya me paso del 14. Vamos a jugar con 4, ¿sí? Vamos a adivinar qué es 4. Entonces hago la multiplicación correspondiente. 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 3, 12, más 2, 14. Es decir, 144. ¿Sí? Al multiplicar 4 por 36 me sale 144. Y si me doy cuenta, 144 es más grande que 143. ¿Sí? Es más grande. Como es más grande, no va a dar la operación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sé que estoy cerca, ya sé que el 4 es casi el número que quiero, pero no es. Entonces me voy a bajar un número. En este caso me bajo al número 3. Y si multiplico 3 por 36 me da 108. ¿Sí? Haciendo la resta correspondiente obtengo de residuo 35. Y como 35 es más grande que es más pequeño, que 36, quiere decir que mi división es correcta. Y si mi división es correcta, puedo bajar el siguiente término, que en este caso es el 8. ¿Sí? Entonces ya tengo ahora solo que dividir 358 entre 36. ¿Y qué voy a hacer de nuevo? Voy a tapar mis unidades. En este caso tapo el 8 y tapo el 6. 35 entre 3 es casi a 11, pero no puedo poner 11 en mi cociente. El número más grande que puedo poner es 9, ¿sí? Entonces voy a poner 9. 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 3, 27 más 5, 32, es decir, 324. 9 por 6, 54, 9 por 3, 27 más 5, 32. 358 menos 324 obtengo de residuo 34. Y habría terminado de resolver mi división, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Si mi divisor tiene dos dígitos, pues tomo dos dígitos y comparo. ¿Sí? Si mi dividendo es más grande al agarrar esos dos dígitos, puedo operar. Pero si es más pequeño, como en mi caso, agarro tres dígitos y realmente desde ahí empiezo a operar, tapando las unidades y trabajando solamente con las decenas y centenas en caso de que hayan centenas. ¿Sí? Bien, eso sería todo entonces. Por ahora, no olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido.